La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios Izabal presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida, un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Las palabras estaban ahí, claras, serenas, dramáticas. No puedo ver nada. Los hombres las escucharon vez tras vez, callados, serios, graves de pesadumbre. La cinta seguía corriendo y corriendo, pero ninguna palabra más aparecía. Solo aquellas que encerraban toda una tragedia. No puedo ver nada. Eran las últimas palabras que había grabado el piloto del Boeing 747 de Iberia, que había chocado con el avión de Avianca en el aeropuerto Barajas de Madrid. La densa niebla y el deficiente sistema de luces de la pista habían provocado la tremenda desgracia donde murieron 196 personas. No puedo ver nada. En su sencillez y brevedad, estas palabras siempre denotan un problema en ciernes o una desgracia que se precipita. El no puedo ver nada cuando uno más necesita de una clara y buena visión es preludio de muerte. Amigo, supongamos que usted corre por un camino de montaña con precipicios a sus dos lados. De pronto lo envuelve una densa niebla. Si usted no puede ver nada, el peligro de muerte está ahí en cada vuelta del camino. O supongamos que usted está dentro de su casa y ocurre un temblor. Las luces se apagan, las paredes se quiebran. Las vigas del techo comienzan a caer. Usted está buscando desesperado el cuarto de los niños que los oye llorar, pero no puede ver nada. Y tropieza con sillas y muebles y escombros. No poder ver nada en esos momentos es horrible. O supongamos que usted está metido dentro de un grave problema moral. Alguien le ha traído un chisme infame sobre su esposa o sobre su esposo. La duda ha cundido en su corazón. Su alma se debate en la incertidumbre. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Usted se toma la cabeza y dice: no puedo ver nada. O supongamos, amigo, que usted está ya en el lecho de muerte. Ve acercarse el fin y se da cuenta que nunca arregló su vida con Dios y no sabe a dónde va. No puedo ver nada, dice amargamente. Se da cuenta que en la vida adquirió conocimientos, educación, hizo una carrera, fundó una familia, acumuló dinero y prestigio, pero frente al más allá no puede ver nada. Mi queridísimo amigo, Cristo es la luz del mundo. Y Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la lumbre de la vida.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo Caso de la Semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno. Las montañas se derrumban y el cielo se estremece, mas sé que tú me sostendrás. El viento está rugiendo y mi vida se está cayendo, mas sé que tú me sostendrás. Por siempre, Señor, yo te alabaré. Yo adoro en medio de la tormenta. Yo adoro cuando mi mundo se cae. Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha sido fiel. Yo adoro. Yo adoro. Los ríos están rugiendo y mis amigos se están yendo, mas sé que tú me sostendrás. Mi espíritu está temblando, mis fuerzas se están desvaneciendo, mas sé que tú me sostendrás. Por siempre, Señor, yo te alabaré. Yo adoro en medio de la tormenta. Yo adoro cuando mi mundo se cae. Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha sido fiel. Yo adoro. Yo adoro. Yo adoro. Yo adoro. Este es su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Es decir, el Señor está diciendo, tienes que negarte a ti mismo. Eso es lo que dijo el Señor. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero debemos de entenderlo desde el punto de vista del plan de Dios, que para Dios obrar en nosotros tiene que haber espacios vacíos en nuestro corazón. Si esos espacios están llenos, Él no los puede llenar. Y para que hayan espacios vacíos hay que renunciar a lo malo. Hay que renunciar al pecado. Hay que renunciar a esa vida sin Cristo.
a esa vida indiferente. Hay que renunciar a los malos deseos. Hay que renunciar a los placeres. Hay que renunciar, hermano, a las viejas costumbres. Hay que renunciar al odio. Hay que renunciar al orgullo. Hay que renunciar, hermano, a la falta de perdón. Hay que renunciar, hermano, a todas esas cosas que pueden atar al hombre, y Dios no puede impulsarnos para cumplir su obra en nuestras vidas. Por eso habla como soldado, o sea, tienes que renunciar. Tienes que decir: aquí estoy. El soldado decía: aquí estoy por completo. Usted y yo somos siervos de Jesucristo, que Él nos quiere usar por completo, pero para la gloria de su nombre, para que otros sean salvos, para que otros puedan escapar, para que usted pueda ver y conocer al Dios verdadero, al Dios vivo. Entiende que tú le perteneces a Dios. Él te tomó como soldado. Él pagó un precio por ti. Él dio su vida por ti. Él pagó el precio de la vida por ti. Es decir, tú ibas comprado al infierno porque tú te vendiste al pecado, pero Él pagó el precio para que tú no te pierdas. Pero la Biblia nos narra, hermano, que Él estaba en aquel monte Getsemaní. Usted sabe esa historia, hermano, donde Él, gloria al Señor, llegó el momento. Él ya sabía que esa noche, Él le dice a los discípulos: esta noche el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Quizás aquellos no lo entendieron, pero Él sabía lo que significaba eso. Él sabía que detrás de esas manos habían huestes de maldad manipulando, iban a tratar de hacer que el Señor se retractara, que el Señor no siguiera más. Es más, en el Getsemaní dice la Biblia que la agonía era tanta porque Él estaba en un cuerpo 100% humano, aunque era 100% Dios, pero Él sentía una agonía grande, hermano, porque la batalla que estaba enfrentando, ningún ser humano la ha enfrentado en la historia de la humanidad. Aleluya. Estaba enfrentando al enemigo en un cuerpo humano, porque eso nos tocaba a usted y a mí, pero no podíamos hacerlo porque desde ya estábamos muertos. Pero Cristo se puso en nuestro lugar para que por Él nosotros hoy tuviéramos vida abundante. Le escupieron, lo azotaron, y las palabras que de Él salían era: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto era una bofetada grande para el infierno, gloria al Señor, porque esto le decía al diablo: esto no me detiene, Satanás, esto no me detiene, yo sigo adelante. Esas burlas no me detienen, esas injurias no me detienen. Ellos quieren que yo me detenga, pero entonces no habría victoria, no había redención. Aunque nuestra vida no se compara a la de Cristo, pero Él nos dejó un ejemplo y nos dio una cruz para cargar y seguir hasta el final. Esa cruz será tu corona un día. Hoy muchos te pueden decir: bájate de esa cruz. ¿Por qué sigue usted ahí pensando que va a pasar algo en su vida? ¿Por qué usted sigue creyendo que va a soportar hasta el final? Porque usted cree que va a poder llegar. Porque usted sigue allí. Porque usted sigue de rodillas. Porque usted sigue confiando. Porque usted sigue confesando que va a pasar algo en usted, en su familia, en su alrededor. Porque sigue ahí de pie. ¿Cuántos esperan vernos derrotados y en la tierra? Pero Dios no. Dios espera verte al otro lado de la meta, mi hermano.
Dios espera vernos del otro lado, pero hay que seguir avanzando, hay que seguir creyendo, hay que seguir esperando de Él la ayuda, el socorro, la fortaleza que Él ha prometido para aquellos que le esperan. Él ha dicho: estaré contigo todos los días hasta el fin. Tú no vas a estar solo. Aleluya. Él mismo dijo, Él le dijo a los discípulos: ustedes van a ver que estoy solo, pero yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Póngase de... Jesucristo, la luz que alumbra tu camino. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Señor, pero tú eres el que conoces el corazón y la mente de cada uno de aquellos que están, Señor, incluso Padre, detrás, Señor, de esta transmisión o más allá, Señor, de este lugar. Que tú nos hables, que tú te glorifiques. Usa mi vida, Señor, para tu gloria en esta noche. Despeja el ambiente de todo mal que quiera, Señor, apartar nuestra atención de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermano, abra su Biblia allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a meditar un momento, un tiempo en la palabra del Señor en esta noche. Gloria a Dios. Este es un pasaje muy impresionante para la vida cristiana. Especialmente vamos a leer, hermano, desde el versículo 39. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya lo tienen, leemos. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Gloria al Señor. Tome su lugar en esta noche. Quisiera hablar en el tema bendiciones de seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Es importante que nosotros, hermano, pues obviamente cuando hablamos de un tema, tratamos la manera de muchas veces escarbar, indagar, para que nosotros no solamente seamos impactados en nuestras emociones, sino que nuestro corazón se llene de convicciones, nuestro corazón pueda, hermano, gloria al Señor, estar firme
ante la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermano, gloria al Señor, es un tema bastante desafiante. Amén. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermano, es muy relevante este tema, mayormente en nuestros días que estamos acostumbrados a escuchar y a seguir otras voces, otros puntos de vista, otras formas de pensar, hermano, e incluso algo más peligroso, nuestra propia opinión. Gloria al Señor. De hecho, a veces, hermano, cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, no es algo que en todas las ocasiones va a ir como al lado de nosotros. A veces el hacer la voluntad de Dios muchas veces va a contradecir lo que somos, lo que vivimos, lo que tenemos. Y ese es el asunto, porque vivimos siempre en una sociedad caída, en una sociedad cuya naturaleza sigue su propio corazón, su propia manera de pensar, y es así como usted ve el mundo lleno de opiniones, de puntos de vista, donde algunos son justificables ante los hombres, pero no ante Dios. Amén. Cualquiera puede justificar sus acciones ante los hombres, pero ante Dios, ¿quién puede justificarse? Nadie. Nadie puede decir por esto, por aquí, yo soy así, yo actúo así. No, ante un hombre que es hombre, que es carne, igual que cualquiera, puede aceptar su justificación. Pero Dios escudriña lo más profundo. Él no acepta cuando nosotros nos autojustificamos, a no ser que sea el Señor el que nos justifique a nosotros. Gloria al Señor. Hay algo importante entonces, hermano, mayormente en nuestros días, cuando hablamos de seguir la voluntad de Dios en nosotros, en nuestras vidas, gloria al Señor, tenemos que entender que muchas veces no va a ser fácil. El hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil, aunque en la Escritura encontramos como el escritor de los Salmos dice: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pues sí, uno puede llegar a esa experiencia maravillosa, pero no en todos los casos, hermano, el hacer la voluntad de Dios va a ser muchas veces agradable. Gloria al Señor. O sea, mayormente cuando, hermano, en nosotros se enraiza nuestra propia voluntad, cuando en nosotros está enraizado el yo, ese es el problema. Cuando en nosotros se enraizan, hermano, otros ídolos o ídolos, cuando hay en el corazón idolatría, que no precisamente se refiere a inclinarse a una imagen, no. Idolatría es algo que usted y yo podemos amar más que al Señor. Entonces, ahí es cuando Dios exige, cuando Dios demanda hacer su voluntad, gloria al Señor, que va a ir en contra de lo que nosotros a veces no queremos hacer. Amén. En este caminar cristiano, en este caminar de fe, vamos muchas veces a ser probados, a ser desafiados, con el propósito de que nosotros podamos escudriñar qué hay adentro de nuestro corazón. Gloria al Señor.
que no podemos vivir solo de emociones. ¿Cuánta gente vive solo de emociones? ¿Cuánta gente vive porque otros viven? ¿Me entiende? Pero no viven porque Cristo vive. No viven para Cristo. Eso es tener convicciones, gloria al Señor. Y esto es precisamente lo que Dios demanda de nuestra vida. No solamente, el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, porque usted va a ver mucha gente y la va a escuchar expresar, yo amo a Dios. No, es que Dios es mi Padre y yo soy su hijo y así. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, hermano. Amén. Y esto no se trata solo de decir, es el que hace la voluntad de Dios. Ese permanece para siempre. Y cuando la Biblia dice esto, permanece para siempre, yo me imagino a alguien que va en una carrera, en un corriendo para llegar a la meta, como diciendo, ese es el que va a llegar. Ese es el que va a soportar. Ese es el que va a llegar hasta la meta, hasta el final. Ese no se va a quedar. Ese no va a ser derribado por las distracciones de este mundo. No va a ser derribado por las cosas pasajeras. Ese permanece para siempre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor, gloria a Dios. Entonces, hermano, en el caminar del cristiano, Dios va a colocar ciertas situaciones que van a probar nuestra fidelidad a Dios. Esto no es nuevo. Esto es desde el principio. La Biblia habla que Dios probó a Abraham. Amén. Probó Dios a Abraham y le habló y le dijo, dame tu hijo único, a quien tú amas. Gloria al Señor. A quien tú amas. Esa era la voluntad de Dios, era dura esa demanda de Dios, pero era parte de un propósito de que la fe de Abraham volviera a estar viva, volviera a ser una fe ardiente, porque a veces cuando nosotros nos descuidamos nuestra fe muere, la fe muere. Gloria al Señor. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. O sea que la fe muere cuando no hay acción en nosotros, cuando no hay determinación en nosotros, cuando no se ven evidencias de un cristianismo genuino, cuando no se ven evidencias de que yo sigo a Cristo. Entonces nuestra fe muere. Por eso Pablo dice, yo te puedo mostrar mi fe por las obras. Y él está hablando precisamente de lo que fue su entrega al Señor. Alabado sea el Señor. Y es que entonces, hermano, el Señor coloca en el camino situaciones que prueban la fidelidad. Amén. Que prueban si de verdad el Señor es nuestro todo, nuestro primer lugar en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, seguir la voluntad de Dios. Por ejemplo, me llama la atención
la Biblia habla de un hombre, gloria al Señor, muy conocido como Jonás, gloria al Señor. Jonás, hermano, dice la palabra en el capítulo 1, que es muy conocido, y dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Note la voluntad de Dios. Jonás se dice que era un profeta en el pueblo de Israel, en el pueblo escogido por Dios, pero que Jonás, hermano, en otras palabras, aborrecía aquella nación, aquella ciudad de Nínive. Él era un profeta de Dios. Y un profeta de Dios tenía que estar dispuesto en todo momento a hacer lo que sea por Dios. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, como Jeremías, entre otros profetas que el Señor los utilizó como un ejemplo vivo para manifestar al pueblo su sentir, lo que él sentía por la traición de la nación, por la traición de aquel pueblo que él había escogido. Jonás era un hombre que Dios lo había levantado para transmitir un mensaje al pueblo, para dar la palabra de Dios al pueblo, pero ahora Dios lo estaba comisionando para una labor no muy agradable. Es más, nada agradable para Jonás. Gloria al Señor. Dice, él le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero vea lo que hace Jonás. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió, dice, a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué tremendo. Es decir, amado hermano, que este hombre, gloria al Señor, recibió una orden de Dios. El Señor le manifestó su voluntad. El Señor le reveló su voluntad a Jonás. El problema es que la voluntad de Dios no iba de acuerdo a sus gustos. Amén. Ese es el gran problema que muchas veces hay en el corazón. Dios nos manifiesta su voluntad. Dios nos habla qué es lo que Él desea de nosotros. Pero como no va de acuerdo a mi forma de pensar, como no va de acuerdo a mis gustos, como a veces para muchos como es algo incómodo, alabado sea el Señor,
Entonces, para muchos, hermano, cuando la voluntad de Dios llega, encuentra límites, como Jonás. Jonás tenía reglas o límites que él había puesto en su corazón. Note que Jonás era un hombre de Dios dentro del pueblo, pero cuando Dios le ordenó hacer algo que lo sacaba de sus límites, ya Jonás no quiso. A veces esto puede suceder en nuestras vidas. Podemos decir, Señor, yo te amo. Mucha gente puede estar dentro de un templo y decir, Señor, te amo con todo el corazón. O manifestar, Señor, fuera de ti no hay más. Y qué bonitas expresiones las que se puede escuchar muchas veces de mucha gente que llega a un templo, a una congregación, o lo expresa con sus propios labios. Amén. Pero otra cosa es cuando Dios nos habla, nos revela su voluntad. Entonces nos damos cuenta que nosotros mismos hemos puesto límites y reglas dentro de nuestro corazón. Yo creo que Dios tenía esto también programado porque, hermano, yo sé que Dios tenía más profetas. O sea, Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Siempre ha tenido mucha gente. Como Elías dijera, solo yo he quedado. No, el Señor le dice, no, hay 7,000 rodillas. 7,000 rodillas que tú no las conoces, pero me aman, Elías. Hay 7,000 personas, usted no está solo, hay 7,000 personas, no solo usted es santo, no solo usted se la lleve de obediente, no solo usted está en la batalla, hay 7,000 rodillas que no se inclinaron, que no le besaron los pies a Baal, que rehusaron sus propias vidas por amor de mí. No crea que usted solo es el que está padeciendo. No crea que el mundo entero se le fue encima a usted. No, hay muchos cargando una cruz también, pero siguen firmes, siguen de pie, siguen luchando, siguen en la batalla. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Entonces no estaba solo Elías, habían muchos más. Y es seguro que en el tiempo de Jonás, el Señor también tenía muchos profetas a quien enviar a Nínive. Y creo que con mucho gusto lo hubieran hecho. Pero también yo sé que Dios es un Dios de planes, de propósitos. Gloria al Señor. Dios es un Dios, hermano, que no se queda sin recursos. En la Biblia podemos ver que Dios utiliza a hombres y mujeres, pero no quiere decir que eran los únicos. Es que Dios los usó y ellos se dejaron utilizar por el Señor y quedaron como hombres de renombre. Como hombres que no fue por su fuerza, sino fue que Dios los levantó. Fue que Dios quiso usarlos porque encontró en ellos, hermano, masa dócil, barro sensible a las manos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, también vemos cómo Dios quiso usar a algunos, pero los desechó porque ellos se resistieron a obedecer la voluntad de Dios, como Saúl.
como Salomón, entre otros que pudieron haber comenzado bien, pero acabaron mal, porque pusieron límites a la voluntad de Dios. Pensaron que eran sus fuerzas, pensaron que era su propia sabiduría. Alabado sea el Señor. Sin embargo, notamos, amado hermano, que Dios en su misericordia deseaba moldear el corazón de Jonás. Amén. Dios deseaba que Jonás pudiera darse cuenta de lo que había en su corazón. Uno no se da cuenta de lo que hay en el corazón hasta que no ve o hasta que no tiene de frente. Muchas veces, hermano, situaciones que lo hacen tomar decisiones. Gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Alabado sea el Señor. Pedro no sabía lo que había en su corazón. Por eso es que Pedro necesitó la palabra a tiempo, pero él no la supo aprovechar. La palabra de Dios dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. Es una palabra que nos advierte, que nos redirecciona, es una palabra que nos fortalece. Amado hermano, gloria al Señor. Es una palabra que constantemente está limpiando nuestro camino, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos caminar seguros en el Señor. Alabado sea Dios. Y es así, hermano, como notamos cómo Pedro desaprovechó y él pensó. Note que Dios, el Señor le dice: Pedro, me negarás 3 veces. Amén. Pero cuando usted estudia la vida de Pedro, usted se da cuenta que no es que a Dios quisiera que la tentación llegara a la vida del ser humano. Es que Dios veía, el Señor veía que Pedro era arrogante, era el indomable, era el jactancioso, el orgulloso. Pedro era de aquellos hombres que decían: yo me las puedo solo, yo no necesito consejo, es más, ni del Señor. Pedro era tan egocéntrico que el Señor mismo le está diciendo: me negarás 3 veces, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro dice: no, Señor, aunque estos se escandalicen, yo no te negaré, estoy dispuesto. Hermano, le está contradiciendo al Señor, porque él está anteponiendo sus recursos, está anteponiendo su ego, hermano. Y no es que usted y yo tengamos una mentalidad débil de decir: voy a caer o puedo caer. No, el Señor reprenda al diablo, hermano. Lo que está queriendo decir la palabra es de que debemos depender del Señor, no de nuestra fuerza. Debemos de buscar auxilio, debemos de ponernos en las manos del Señor constantemente. Gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Entonces note que Jonás, hermano, fue expuesto. La Biblia expone, la palabra expone a Jonás, expone el problema que tenía en su corazón. Amén. Gloria al Señor. Dios le había hecho un llamamiento para ir a Nínive. De hecho, no fue fácil tampoco para Jonás.
si nos colocamos del lado de Jonás, no fue fácil tampoco. Porque Jonás, como otras personas que eran parte del pueblo de Israel, eran enseñados ellos desde pequeños a aborrecer a este tipo de naciones. Desde pequeños el pueblo de Israel era enseñado a que este tipo de naciones tenían que ser raídas de la faz de la tierra, es decir, que no merecían vivir. Alabado sea el Señor. Pero sin embargo, notamos, hermano, que la voluntad de Dios era otra. Según Jonás, un gentil como estos no merecía la vida. Merecían ser destruidos, merecían ser raídos de la faz de la tierra. Sin embargo, hermano, notamos que la voluntad de Dios era mostrar su misericordia para esta gente. Gloria al Señor. Qué tremendo. Mostrar su misericordia, hermano, para con aquellas personas. Y es que es Dios mismo que le está hablando a Jonás. O sea, esta fue una rebelión casi, hermano, gloria al Señor, algo terrible que se desató en la vida de Jonás. O sea, cómo surge la rebeldía del corazón de este hombre de tal manera que toma la determinación de huir de aquel país y alejarse de una responsabilidad que le resultó desagradable. Sin duda, quizás Jonás habría dicho: Señor, pídeme otra cosa, yo la hago, pero esto no me lo pidas. Yo no lo voy a hacer. Gloria al Señor. Y note, hermano, que él huye. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Y hay algo que me llama la atención aquí. Y es precisamente que Jonás no está huyendo porque fuera un cobarde. Él no huye por ser cobarde. De hecho, usted lo ve en aquella nave y hay una tormenta y él tranquilo. Los otros están que se mueren y él tranquilo. O sea, Jonás era un hombre templado, si lo puede ver de esa manera. En cuanto al aspecto físico y de carácter, era valiente. Amén. O sea, él no estaba huyendo por cobarde. Tremendo, gloria al Señor. Sencillamente, hermano, él estaba huyendo porque la voluntad de Dios iba en contra de su manera de pensar. Iba en contra, hermano. Imagínese, uno no sabe, pero es posible. ¿Cuántas veces quizás Jonás maldijo esas naciones? Imagínese a Jonás hablando con alguien diciendo: no, esas naciones algún día desaparecerán. Y ahora Dios lo está enviando a una de esas naciones. ¡Qué tremendo!
Que de hecho, hermano, es lo que dice aquí en el capítulo 4, el versículo 1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, oiga, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Él estaba claro porque estaba huyendo. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, gloria al Señor, note cómo este hombre decide huir de la presencia de Dios, decide huir a un camino contrario. Y hay algo que llama la atención, hermano, porque dice la Biblia que él se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pero dice, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Gloria al Señor. O sea, era un lugar lejano. Pero algunos comentaristas aluden que Jonás, con tal de huir pronto de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, Jonás no le importó pagar el precio que había que pagar. Lo más rápido que él quería era huir. Huir. Alabado sea el Señor. Huir. Y él pagó para alejarse lo más posible de la voluntad de Dios. Y es que esa es una parte curiosa en el ser humano. Que el ser humano paga el precio que sea por huir de la voluntad de Dios. Hay gente que no le importan las consecuencias. Es lo que le quiero decir. Que no le importan los resultados, el desgaste que vaya a tener. Lo que hace es huir de la voluntad de Dios. Obviamente encontramos que Dios trató duramente con Jonás de tal manera que permitió que un pez lo tragase y estuviera ahí por 3 días y 3 noches dentro de aquel gran pez, donde Jonás, hermano, se arrepintió. Gloria al Señor, pidió perdón en su momento, gloria al Señor, y Dios, hermano, hizo que aquel pez, gloria al Señor, vomitara a Jonás allá en Nínive, gloria al Señor. Y es ahí donde él entonces realiza y cumple la voluntad de Dios, de predicar, de pregonar contra aquella ciudad, para que la gente pudiera arrepentirse, pudiera tener una oportunidad de salvación. Pero el punto principal aquí es cómo, hermano, muchas veces la voluntad de Dios va a ir en contra de nuestra voluntad.
Y esa es la parte que no nos gusta muchas veces. Alabado sea el Señor. Cuando la voluntad de Dios va en contra de nuestra voluntad. Todo es bonito mientras se gire en nuestras reglas. Todo es bonito mientras se gire en nuestros límites. Pero cuando Dios te manda, cuando Dios, hermano, nos pide ir más allá, romper con esos límites, con esas reglas internas en nosotros, porque esas reglas lo que hacen es, hermano, hacer una muralla, lo que hacen es endurecer el corazón. Dios quiere tener el corazón de nosotros por completo y no por partes. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana Volvamos a Dios en Puerto Barrios Izabal presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al teléfono 57 22 90 96 57 22 90 96. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Lo esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.